Continuamos con las labores culturales en cultivos intensivos, la segunda parte. Les recordamos que lo que vemos aquí son contenidos mínimos, son simplemente una guía respecto de algunos temas que es importante desarrollar y como para tener una idea de qué se trata este tipo de actividades. Las labores culturales en cultivos intensivos la mayoría son específicas, o sea, hemos visto las generales hasta ahora y vamos a ver las específicas que son de cada cultivo. ¿Qué tipo de maquinaria se utiliza en horticultura? La misma maquinaria común en el campo, algunas son más específicas, pero en un tamaño reducido que nos permite trabajar en superficies pequeñas. Veamos, hay diferentes maquinarias, las rastras de discos, de dientes, los cinceles, y una herramienta que sí es muy importante, que no es muy común, que se utiliza básicamente para generar algún tipo de drenaje. Esto nos permite, esta púa que nosotros vemos aquí, nos permite trabajar en profundidad. Esto es un subsolador, perdón, eh, y nos permite trabajar en profundidad. Esta púa puede ir entre 60 centímetros y 1 metro, cuanto más profundo mejor, y muchas veces está acompañada por algún tipo de elemento que permita mantener una especie de caño en el suelo. Muchas veces esto se reemplaza con una vieja bala de cañón que permite hacer ese efecto. Esta maquinaria, el subsolador, es muy importante para poder mantener una red de drenaje. Aquí vemos, puede haber un subsolador de una púa o de varias púas. Esto depende mucho de la potencia del tractor. Y recuerden que jamás se piensa un sistema de riego sin pensar un sistema de drenaje. También utilizamos algún tipo de pala, la Champion, como la conocemos muchas veces, que sirve para nivelar. Inclusive esto se puede utilizar con un láser donde el tractor va siguiendo un láser y va arrimando o sacando algún tipo de escardillos, de pato también, que permite eliminar malezas, permite hacer algún tipo de cinceles. En algunos suelos es muy importante. Recuerden que un cincel permite roturar mejor el suelo, permite mejorar un poco el drenaje, pero no es la herramienta para el drenaje. La herramienta para el drenaje es el subsolador. Ahora veamos las labores culturales específicas. ¿Qué son las labores culturales específicas? Son aquellas prácticas de manejo que se aplican a determinadas especies. Cuando veamos algunas de las especies en la segunda parte de la asignatura, vamos a ver en profundidad cada una de estas labores. Una de ellas es la conducción, el tutorado. En general, nos permiten mantener la planta erguida, mantener la planta en una determinada posición, mantener las distancias entre las plantas. Se pueden hacer con hilos, un hilo, dos hilos, hilos verticales, hilos horizontales. Aquí, por ejemplo, tenemos una malla colocada en forma horizontal. En este ejemplo, la malla colocada en forma horizontal, perdón, la anterior era en forma vertical, donde lo que hacemos es que cada tallo pase por uno de estos agujeros que quedan en la malla y de esa forma se mantiene. Importancia de este hilo es que tiene que, en lo posible, no ser redondo. Se utiliza un hilo de polipropileno. Lo ideal es que sea aplanado. ¿Por qué? Porque con el viento, con el movimiento, no lastima el tallo. Unas diapositivas para atrás. En este caso, aquí también se ata el hilo el hilo vertical se ata a la base. Se hace un nudo flojo a la base del tallo. En el caso especialmente del tomate, donde lleva
el tallo alrededor de un tutor, es muy importante que esté siempre en la misma dirección. La recomendación es que se sigan las agujas del reloj, es decir, que cuando se tutora o se conduce, se sigan las agujas del reloj. Si se empezó a hacer de la otra forma, todo tiene que seguir la misma forma, en sentido contrario a las agujas del reloj, porque después se crean problemas en la producción. También tenemos la poda de formación, como en otras especies vegetales, que se puede conducir a un tallo, entonces uno va comenzando a cortar, permite que crezca un tallo secundario hasta un determinado punto, después se vuelve a cortar y ahí crece un tallo, otro tallo terciario, y de esta forma vamos manteniendo un solo tallo en total de la planta, o la conducción a dos tallos, y esto va a depender muchísimo del vigor de la planta. Hoy las plantas de tomate injertadas, por ejemplo, se conducen a dos tallos porque el patrón, el pie, le da mucho vigor. Se utiliza mucho esto en tomate y pimiento. Tenemos otra poda que es la poda de rejuvenecimiento, que lo que hace es permitir que una planta que ya ha producido, pero que todavía tiene vigor, hacerle una poda fuerte para obligarla a que emita nuevas yemas y de esa forma tener una cosecha, es decir, mantener la cantidad y calidad de la cosecha y tener otra cosecha abundante. En las podas de rejuvenecimiento lo que se utiliza es la juvenilidad que tiene el tallo. No todas las especies se puede hacer, en berenjena y en pimiento es bastante común y permite un aprovechamiento mucho mayor de la planta. Son podas fuertes y esto al eliminar la parte superior tenemos las yemas que están latentes en la parte inferior y nos van a permitir tener un crecimiento de nuevos brotes. Esto en el caso del tomate tenemos el desbrote. Nosotros tenemos la hoja, como se ve aquí en el ejemplo de la derecha, el tallo principal, un tallo, y en una axila aparece un brote que es vegetativo, que no es un brote, que no es una yema florífera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es lo más pronto posible eliminar ese brote. ¿Por qué? Porque significa consumo de fotosintatos y no tenemos producción. Nosotros estamos buscando en tomate producir. Y recordemos, ya lo vamos a ver cuando veamos tomate, que las hojas alrededor del fruto son las que proveen, las principales proveedoras de fotosintatos. Si nosotros permitimos un brote axilar, lo que vamos a tener es que gran parte de esos fotosintatos vayan al brote, a la parte vegetativa y no a la parte productiva. El deshoje también es otra práctica que se utiliza mucho en tomate. Aquí podemos ver cómo está atado el tomate, el tallo principal del tomate al hilo, y lo que se utiliza es, una vez que tuvimos la cosecha de los racimos más bajos, eliminamos esas hojas porque en general son hojas que tienden, si bien producen fotosintatos, tienden a gastar más fotosintatos de lo que producen. Por eso se hace el deshoje. Dicho sea de paso, aquí vemos un tensiómetro para medir la humedad del suelo. El raleo de flores o frutos tiene el mismo sentido que tiene en cualquier otra planta, por ejemplo en fruticultura. Nosotros eliminamos flores para que la cantidad de frutos que haya sea de mayor tamaño. Si ven menor cantidad de frutos, pero en kilos, sacamos más cosecha. El riesgo como en todo raleo, es si se hace de fruto, tiene que ser un fruto muy chico porque ya empezó a gastar fotosintatos para ese fruto. Ahora, si lo hacemos en flores, el riesgo que tenemos es que haya una baja de temperatura
y se quemen flores y si nosotros estuvimos sacando, podemos llegar a tener problemas de producción. El aporque, fundamental en muchas plantas, especialmente en todas aquellas que dan raíces secundarias y que necesitan que esas raíces, cuanto más probabilidades tengan de estar en contacto con el suelo y de tomar nutrientes, mejor va a ser nuestra producción. Lo más característico es en el maíz, en choclo, en la papa y también en el espárrago. Otro aspecto muy importante son las ayudas a la polinización. En general, cuando uno está trabajando a campo, los problemas de polinización, salvo que no haya abejas alrededor, pero los problemas de polinización no son tales. Ahora, si estamos trabajando en un invernadero, ahí sí vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque por el manejo, por las paredes laterales, por la apertura y cierre de invernaderos, muchas veces no estamos permitiendo el paso del principal polinizador con el que contamos, que son las abejas. Entonces, tenemos que buscar algo que nos permita la polinización. Una de ellas es el movimiento de plantas. Se sacuden las plantas, en el caso que son las flores que sean autofértiles, o inclusive hay un aparatito que es como si fuera un, eh, imaginemos que sea un palito que vibra, que viene con una pila que vibra, entonces uno toca sobre la flor y eso permite que se salga el polen y el polen se deposite sobre el estigma. Esto en el caso que no tengamos insectos. Ese trabajo lo hacen los insectos. Si no, se utiliza algún insecto polinizador dentro de los invernaderos. No es lógico utilizar abejas por el problema, digamos, de la gente que trabaja en el invernadero, sino se utilizan los bombus, que son los abejorros que no atacan al ser humano y son excelentes polinizadores. Esto hoy es toda una industria de la venta de los polinizadores como ayuda para la polinización, especialmente en el cultivo del tomate bajo invernadero en momentos fríos. Algo que es muy importante en todo lo que significan el manejo y las diferentes labores es el cuaderno de campo. El registro de las labores o siembras es fundamental y es parte de lo que tenemos que hacer, porque las buenas prácticas son obligatorias y deberían estar, las deberíamos tener presente en cada establecimiento, donde registramos el momento en que se realiza, qué tipo de actividad se hizo, cuántos jornales llevó, porque también esto nos permite tener una idea de los costos, qué maquinaria se utilizó y quiénes lo hicieron, que también es muy importante. El responsable de la siembra, el del campo, en la ficha de mantenimiento general de los equipos, algo que tampoco se tiene muy en cuenta, pero bueno, cada cuánto se están haciendo los cambios de aceite, filtro, qué reparaciones se hacen, la capacitación del personal, el registro de capacitación del personal es otro elemento muy importante. Hemos capacitado a la gente para hacer bien la tarea de raleo, hemos capacitado bien a la gente para hacer bien la tarea de tutorado, le dimos indicaciones claras respecto de cómo tiene que quedar el suelo preparado. Recordemos que en la primera clase, cuando hablábamos de la administración de una empresa hortícola, hablábamos de la capacitación del personal y la comunicación, dejar instrucciones claras, que todo el mundo las entienda y que nos permitan que las cosas se hagan bien. Bien, hasta aquí labores culturales en cultivos intensivos.